En este video vamos a presentar ejercicios de cálculo de área en distintas figuras geométricas, ¿no? Como una forma de ayudarte, porque cuando vemos en algún texto de estudio en el colegio y vemos estas figuras, ¡ay!, que se nos hace difícil. ¿M? Pero no es difícil, es sencillo, solo basta eh, mirar con detención la figura, que en realidad uno ve una sola figura. Por ejemplo, si vemos el primer ejercicio que está aquí, que dice calcula el área sombreada si la recta AO mide 4 metros. Vemos una figura, pero si la miramos con detención vemos que hay dos figuras geométricas ahí. Un cuadrado que está inscrito en una circunferencia, el cuadrado ABCD, y la circunferencia de centro O. Y nos dice, ¿cierto?, que la recta o la distancia entre A y el centro O mide 4 metros. Si nos vamos a la fórmula, ¿cierto?, tendríamos que calcular las diferentes áreas, el área del cuadrado y el área de la circunferencia, para restar ambas áreas, y eso nos va a dar la superficie que está sombreada o rayadita, como aparece ahí, que eso es lo que nos están pidiendo calcular. Ahora, ¿cómo con esta información calculamos el área del cuadrado? Tenemos como dato ahí la distancia AO. Eso representaría la mitad de la diagonal del cuadrado. Pero con esa información tenemos suficiente. Si tenemos la diagonal, podremos calcular los lados del cuadrado. Fíjate en la fórmula que está escrita ahí. La diagonal al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus lados. Si tú miras bien esa fórmula, verás que es igual a calcular el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos reemplazando los datos aquí. Dice la diagonal, la distancia entre A o mide 4 metros. Completo mediría 8 metros, ¿cierto? Entonces, reemplacemos los datos. La diagonal al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, es igual al lado X. No sabemos cuánto vale X. X al cuadrado. Y si es cuadrado, sería más la otra medida al cuadrado. Como es un cuadrado de lados iguales, ¿cierto? Si no, no sería cuadrado. X también va al cuadrado. Resolvemos. 8 al cuadrado es igual a 64 y x cuadrado más x cuadrado es igual a 2 veces x cuadrado. El 2 que está multiplicando la x pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces 64 dividido en 2 es igual a x cuadrado. 64 dividido en 2 es igual a 32. Ahora, para eliminar el cuadrado, lo convertimos en raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 32 es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Así eliminamos el cuadrado de la x y calculamos la raíz cuadrada de 32 es 5,66. Ya tenemos entonces el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? 5,66. Con esa información podemos calcular el área del cuadrado. Y el área del cuadrado es lado por lado, ¿cierto? O sea, 5,66 por 5,66. Eso nos da que el área del cuadrado es igual a 32,04 metros cuadrados. Vamos ahora con el área de la circunferencia. El área de la circunferencia es igual al valor de pi por el valor del radio al cuadrado. El radio representa el trazo AO, y si AO mide 4 metros, el cuadrado de 4 es 16. Hacemos la multiplicación, 3,14 por 16, lo que nos da 50,24 metros cuadrados. Teniendo las dos áreas, podemos restarlas. Entonces, las restamos y nos da un resultado de 18,2 metros cuadrados.
esa es la superficie o el área rayadita que aparece en ese dibujo. Nada difícil. Algo parecido tenemos en el ejercicio 2, ¿cierto? Que se ve una figura media rara ahí. Se calcula el área que está en blanco si ABCD es un cuadrado y AB, la recta AB, ¿cierto? Mide 12 centímetros. Como es cuadrado, lógicamente todos sus lados van a medir 12 centímetros. Lo mismo que en el ejercicio anterior, calculamos el área del cuadrado. Ahora las partes azules, si ustedes la fijan la miran con detención, tenemos ahí 4 partes de una circunferencia, o sea, 4 cuartos en total, lo que hace una circunferencia. Entonces, calculamos primero el área del cuadrado, que es 12 al cuadrado, porque el lado elevado al cuadrado, y si el lado mide 12, 12 al cuadrado es igual a 144 centímetros cuadrados. Entonces, ahora tendríamos que calcular el área de la circunferencia. Ya tenemos claro en total de que es una circunferencia. Ahora veamos el siguiente detalle. El lado de ese cuadrado AB representaría el diámetro de la circunferencia, pero nosotros no necesitamos el diámetro, necesitamos el radio. Y el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, 12 dividido en 12 es 6, el radio sería 6. Vamos a la fórmula, entonces el área de la circunferencia es 3,14 por el radio al cuadrado, que serían 36 centímetros cuadrados. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado 113,04 centímetros cuadrados. Igual que en el ejercicio anterior, restamos ambas áreas y ahí vamos a tener nuestra respuesta. El área de color blanco que aparece en el dibujo mide exactamente 30,96 centímetros cuadrados. Veremos ahora el ejercicio 3, donde nos piden calcular el área sombreada, que está con rayitas rojas ahí. Y como información tenemos de que ABC es un triángulo equilátero. Eso significa que tiene todos sus lados iguales. Y el trazo AO vale 12 centímetros, que es la distancia entre el vértice A y el centro O de la circunferencia. Entonces, como en los procedimientos anteriores, tenemos que calcular el área de ambas figuras para luego restarlas y ahí vamos a tener el área sombreada, que es lo que nos están pidiendo. Vamos primero con el área del triángulo. Recuerden que la fórmula dice, o cómo calculamos el área de un triángulo, es multiplicando la base por su altura y dividiéndola entre 2. La base es igual a 24. ¿Por qué? Porque el trazo AO mide 12 y el trazo OB, por lo tanto, mediría también 12. Entonces, la base de nuestro triángulo, que sería AOB, valdría 24. Y 12, la altura, porque otra vez, el vértice C al trazo O es la misma distancia entre el vértice A y el vértice O, por lo tanto mide 12. Hacemos la multiplicación, o también primero simplificamos 2 entre 24 nos da 12 y 12 por 12 es igual a 144 centímetros cuadrados, sería el área del triángulo. Calculamos ahora el área de la circunferencia, que es el valor de pi, 3,14, por el valor del radio al cuadrado. El radio está representado por la distancia entre A y el centro O, que vale 12, y 12 al cuadrado son 144. Hacemos la multiplicación, lo que nos da como resultado 452,16 centímetros cuadrados. Ya tenemos nuestras dos áreas, 452,16 menos 144, lo que nos da como el área sombreada vale 308,16 centímetros cuadrados. Te dejo aquí el problema 4, 5 y 6 para que los puedas resolver tú con la información que ya tienes aparecida en este video y también en los videos anteriores para aprender o resolver los ejercicios de cálculos de área.
En el ejercicio 4 tienes que encontrar el área de un triángulo. Si tú ves que todos los lados son diferentes, es un triángulo escaleno. En el ejercicio 5 tienes que calcular el área de un rectángulo. Y en el 6 te piden calcular los lados de un rectángulo y te dan como información su área y su perímetro.